Hay algo curioso que quizá nadie te ha dicho. Tu voz revela más de ti que tus propias palabras. Sí, esa forma de terminar las frases como si estuvieras pidiendo permiso habla de inseguridad al hablar, de miedo a equivocarse, de años buscando aprobación casi sin notarlo. Y lo más sorprendente es que este hábito no surge porque seas tímido o poco seguro, sino por patrones de infancia y comportamientos sumisos que se vuelven automáticos con el tiempo. Mientras tanto, tú solo sientes que tu voz suena débil o que tu comunicación no tiene la autoridad que te gustaría. Quieres hablar con confianza, tener una presencia social más firme, una comunicación efectiva y una mentalidad fuerte, pero tu propia voz te traiciona. Pequeños finales ascendentes, disculpas innecesarias, tono suave, lenguaje corporal reducido, señales que los demás interpretan sin que tú lo notes. Hoy vas a descubrir por qué ocurre todo esto y cómo romper ese ciclo. Porque transformar tu tono de voz, ganar respeto y dejar de buscar aprobación no requiere magia, requiere conciencia, entrenamiento y un toque de desarrollo personal. Y lo más interesante es que el punto de partida está escondido justo donde casi nadie se detiene a mirar. El origen invisible de terminar las frases pidiendo permiso. Muchas personas no se dan cuenta de que esa forma de hablar con voz insegura, suave o casi disculpándose viene de algo mucho más profundo que simplemente timidez. A veces es el resultado de años de inseguridad al hablar, de miedo al rechazo o de haber aprendido desde pequeños que era mejor no incomodar a nadie. Sin darse cuenta llevan esos hábitos inconscientes a la adultez y la voz termina sonando como si pidiera permiso incluso cuando la idea es clara. Lo interesante es que estos patrones no aparecen de un día para otro, son pequeñas repeticiones, un comentario que corrigieron demasiado, un ambiente donde expresar opiniones era complicado o una infancia donde agradar era casi un requisito para sentirse aceptado. Eso deja una marca en la autoestima baja y en la forma de comunicarse. Frases que se diluyen, lenguaje corporal contraído, tono de voz ascendente, miedo a equivocarse y una tendencia a buscar aprobación, incluso en conversaciones simples. Un ejercicio útil es grabarse durante 1 minuto hablando sobre cualquier tema. Al escucharlo después surgen pistas valiosas. La voz se apaga al final. ¿Hay disculpas innecesarias? ¿Suena como si estuvieras pidiendo permiso? ¿El cuerpo acompaña o se hace pequeño? Estas señales revelan mucho sobre la psicología de la comunicación y ayudan a entender por qué cuesta hablar con seguridad. Y cuando uno empieza a ver estos detalles, algo muy importante comienza a moverse internamente, dejando abiertos varios caminos que explican por qué este patrón se mantiene hoy en día. Cómo la forma de hablar moldea la percepción que otros tienen de ti. La manera en que una persona se expresa cambia radicalmente cómo los demás la interpretan. No importa solo lo que dice, sino cómo lo dice. Un tono inseguro, una voz débil o frases que suenan a duda hacen que otros perciban falta de convicción, incluso cuando la idea es brillante. Esto impacta la autoestima baja, alimenta la ansiedad social y refuerza el miedo al rechazo. Sin darse cuenta, la persona siente que nadie la escucha, cuando en realidad es el estilo de comunicación el que está saboteando su presencia. Un patrón común es suavizar demasiado las frases o buscar aprobación antes de terminar una idea. Por ejemplo, alguien que dice "creo que no sé si tiene sentido" antes de compartir una opinión, ya perdió autoridad antes de empezar. O quien habla con un tono de voz que sube al final, dando la impresión de pedir permiso, aunque lo que diga sea totalmente válido. En el trabajo, esto afecta cómo se gana respeto, en relaciones personales puede llevar a comportamientos sumisos. En lo cotidiano, frena el crecimiento personal. Todo se mezcla, lenguaje corporal, tono, hábitos inconscientes, y poco a poco la persona siente que su comunicación deja de representarla. Si todo esto que te estoy contando te resuena es porque no eres el problema. Tu mente fue entrenada para sabotearte sin que te des cuenta. No es falta de ganas, es un sistema que llevas años repitiendo. Para eso creé un programa completo con libro, 7 bonos de acción mental y acceso a la app exclusiva de El Tío Frontal, donde tienes herramientas para desactivar esa voz cada día. Si sientes que ya no puedes seguir solo a base de fuerza de voluntad, te dejé el siguiente paso en el primer comentario fijado y en el código QR que ves en pantalla. Es una edición limitada, míralo ahora y decide tú. Y entender por qué tu mente aprendió a hablar desde la inseguridad abre una puerta fascinante hacia el siguiente punto: la raíz emocional que sostiene la inseguridad al hablar. Muchas personas creen que su voz insegura o su forma de hablar pidiendo permiso es simplemente un mal hábito.
pero en realidad suele haber emociones acumuladas detrás: miedo a equivocarse, miedo al rechazo y años de buscar aprobación para sentirse aceptadas. Estas emociones quedan programadas en la mente como si fueran reglas, y por eso la persona siente que debe suavizar su tono o reducir su presencia social para evitar conflictos. No es que no sepan comunicarse, es que aprendieron a protegerse. Cuando alguien crece escuchando frases como "habla más bajito", "no interrumpas", "no seas dramático" o "no contestes así", su cerebro interpreta que expresarse con fuerza es peligroso. Entonces, al llegar la adultez, aparece esa voz débil, ese tono dudoso o esos límites personales que nunca se marcan con claridad. Incluso en situaciones simples, la comunicación asertiva se siente difícil porque la mente activa la antigua alerta de "no molestes". Esto daña la autoestima y confianza sin que la persona se dé cuenta. Una forma práctica de trabajar esta raíz emocional es empezar a observar cuando el cuerpo se contrae al hablar. Hombros hacia adelante, respiración corta, mandíbula rígida, son señales de que la emoción del pasado está tomando el control del presente. Tomar 3 respiraciones más profundas, apoyar los pies firmes y bajar la velocidad al hablar ayuda a darle autoridad a la voz y a romper ese patrón de trauma y comunicación. Pero lo realmente transformador llega cuando la persona empieza a reconstruir su mentalidad fuerte, algo que abre paso a un cambio mucho más consciente en el próximo punto. Puedes ignorar esto, hacer scroll y volver a ver videos de retos estúpidos, chicas bailando o tipos diciéndote cómo ser millonario en 3 días. O puedes parar un segundo, darle like y suscribirte y enseñarle a YouTube que tú ya no estás para perder el tiempo. Así de simple, estás para lo que te fortalece, estás para lo que te transforma. Es una decisión pequeña, pero puede cambiar lo que ves todos los días. ¿Cómo reconstruir una voz segura y una comunicación con autoridad? Reforzar la seguridad al hablar no se trata solo de hablar más fuerte, sino de reentrenar la mente y el cuerpo para que la comunicación deje de nacer desde el miedo. Una persona empieza a hablar con seguridad cuando deja de buscar aprobación y permite que su voz refleje lo que realmente piensa. Pequeños gestos como mantener contacto visual, apoyar bien los pies y bajar la velocidad al hablar convierten una voz débil en una presencia social firme. No es magia, es entrenamiento diario y desarrollo personal. Un ejercicio útil es leer en voz alta durante 5 minutos al día, marcando pausas y bajando ligeramente el tono al final de cada frase. Esto elimina la sensación de "estoy pidiendo permiso" y crea un tono más estable. También ayuda a practicar decir "no" en situaciones pequeñas, rechazar un pedido que no puedes cumplir, expresar una opinión distinta, marcar límites personales simples. Cada una de estas acciones construye un mindset de confianza y reduce el miedo al rechazo. Son microentrenamientos que fortalecen la autoestima y confianza real. Además, trabajar la respiración abdominal mejora la voz y autoridad de forma inmediata. Basta con colocar una mano en el abdomen, inhalar profundo y hablar desde ese soporte. La voz sale más llena, más segura y más clara. Este tipo de terapia de comunicación cambia no solo cómo suenas, sino cómo te sientes contigo mismo. Y lo más fascinante es que cuando empiezas a practicar estas herramientas, descubres que la transformación no está solo en la voz, sino en la forma en que te relacionas contigo y con el mundo. Ahora ya sabes por qué terminabas tus frases como si estuvieras pidiendo permiso y, más importante aún, cómo empezar a cambiarlo desde hoy. Pero recuerda, nada de esto funciona si solo lo entiendes. Funciona cuando lo aplicas. ¿Qué pasaría en tu vida si dejaras de hablar con miedo a equivocarte? ¿Cómo cambiarían tus relaciones, tu trabajo, tu presencia social si mañana mismo empezaras a comunicarte con más seguridad y autoridad? Tal vez te sorprenda lo rápido que se transforma la autoestima cuando dejas de buscar aprobación y tomas el control de tu voz. ¿Estás dispuesto a desafiar esos hábitos inconscientes y construir una mentalidad fuerte? Las respuestas no están en la teoría, están en lo que decides hacer después de este video. Y si quieres seguir aprendiendo sobre comunicación efectiva, desarrollo personal, presencia y confianza, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí seguimos profundizando en todo lo que te ayuda a convertirte en la persona que sabes que puedes ser.